que hemos cruzado fronteras o los autóctonos o inmigrantes de otras fronteras. En principio vamos a empezar con nuestro compañero Abdessamia, que nos va a tratar épocas muy importantes en nuestra historia como refugiados o como personas de un sitio que siempre fue castigado por todo el mundo que ha pasado por esa zona. En principio pues va a tratar la época antes de los años 1985 y a mi otro lado está nuestro compañero Luchavi, que va a tratar la época justo después de los años 1985. Son dos épocas, 58, perdón. Son épocas que hemos sufrido a través del colonialismo y a través del nuevo gobierno marroquí. Vamos a ver las dos caras o las dos caras de la moneda, como se dice aquí en esa cultura, del colonialismo disfrazado de la independencia después de los años 58. Empezamos con Abdessamia. Buenas tardes. Pues yo tengo algo escrito, lo voy a leer. Es la época entre 1956 y 59, es una época desconocida y arrancada de la historia moderna de Marruecos. Ni la historia oficial, ni la escuela nacional, ni siquiera los cortes marroquíes señalan a esa época, al menos que algunos pocos y tímidos estudios que en su mayoría están hechos por historiadores de revistas extranjeras. Voy a señalar en mi intervención a la época anterior a la Revolución de Abril, 58-59. Voy a intentar tocar las causas directas que han desencadenado por consecuencia el castigo grupal de parte del Estado a la población ribereña. Primero, uno de los motivos era que los responsables han dejado el norte de Marruecos después de la independencia de Esleban a enfrentarse a su destino. Líderes del Partido del Istiqlal que tenían el mando no han pensado en la particularidad del norte. Han negociado con Francia el contenido del convenio de Esleban, pero con España no han hablado en ningún momento. Por consecuencia, se ha impuesto la moneda, la institución y la lengua francesa. Los diseñadores de lo que llamaron falsamente después independencia no han parado a pensar en la situación de la lengua y moneda española que usaba la población ribereña para el día a día. Segundo, otro de los motivos fue la política de la integración nacional, que ha adoptado la eliminación y marginalización y no se ha pensado en la particularidad económica, geográfica, cultural y lingüística de la zona. Tercero, los continuos arrestos y el asesinato de los dirigentes del Ejército de Liberación, Jaish Tahrir. Ese último que consideraban como fuerte competidor de la Casa Real y una verdadera amenaza para el Partido del Istiqlal. Cuarto, la guerra del Rif contra la ocupación francesa ha sido una verdadera amenaza no solo para los franceses, sino también sobre lo que se llamó el movimiento nacional, Haraka Watania. Porque lo que pretendían los dirigentes de ese movimiento era llegar con Francia a un acuerdo que protegía sus intereses burgueses. A cambio, los rifeños estaban convencidos de una liberación total, como lo han demostrado a lo largo de la historia, desde la revolución de Abdelkrim Khattabi hasta la revolución de Mohammed Saddam Amzian. Pero esa liberación no protegía los intereses de esa élite, sobre todo si sabemos que la mayoría de ellos son protegidos y tenían la nacionalidad francesa. El quinto, pasar las tierras de mano del ocupante extranjero a otros ocupantes locales, que son los que tenían el poder en el país. Esas son algunas causas, y no todas, que han llevado a la situación final. Y sobre este asunto, Abdelkrim Khattabi, en una entrevista con el periódico Sahafa,
un periódico egipcio, declaró lo siguiente: Marrakech hoy es un escenario de nerviosismo e inestabilidad, y si no se soluciona la crisis, se desencadenará una revolución total en todo el país. Algunos motivos son internos y otros externos. Los motivos relacionados con la política del Estado interno son, primero, la política injusta y abusos contra el pueblo. Segundo, la corrupción y el abuso del poder para intereses personales. Tercero, la situación económica inestable. Cuarto, el fanatismo partidario que obsesionaba a algunos responsables del Istiqlal, partido gobernante. 5. Los detenidos políticos que llenaban las cárceles de Marrakech, sin razones salvo su oposición al gobierno. 6. El control de las empresas y capitales extranjeras sobre la economía del país. Abdelkarim, por su sabiduría, análisis político y sentido nacional, podía anticiparse, es más, casi aseguraba lo que iba a pasar. Lo han demostrado sus correspondencias del Cairo a muchos de los responsables del país, intentando explicar la situación real que ha causado la supuesta independencia de Exleván, a la que llamaba el convenio de vergüenza. Esa es una parte de una carta de Abdelkarim Khattabi para Abdullah Ibrahim, un miembro del movimiento nacional y uno de los responsables del gobierno de Rabat. La situación necesita que hagáis algo y dejar de dar vueltas para dar conferencias con el pretexto de iluminar al pueblo marroquí. Los marroquíes son conscientes, gracias a Dios. Si les vais a hablar de la injusticia, la han vivido durante mucho tiempo. Si les vais a hablar de la ocupación, han sufrido bastante de ello. Si les vais a hablar de los abusadores, los conocen a todos. Y si les vais a hablar del dinero que se han llevado los abusadores y han acumulado en los bancos europeos, el pueblo se lo sabe todo, y lo sabe con números. Está en su derecho de saberlo porque es de su sudor y se ha llevado a la fuerza. A pesar de los esfuerzos que hacía Karim Khattabi para llamar la atención de los responsables hacia la situación deteriorada que vive el pueblo marroquí en general y los rifeños en particular, no han encontrado oídos para escucharle. De su parte, los rifeños, a través de sus líderes shuyukh, continuaron a hacer llegar su voz a la Casa Real y explicar su situación, exponer sus demandas como ciudadanos que la independencia no les trajo justicia, después de haber sacrificado todo por la libertad de ese país. Sobre todo, si sabemos que los rifeños, después de su marginalización total de parte de las instituciones centrales, de la situación económica deteriorada que vivían, llevó que miles de ellos vayan a trabajar en Argelia o en Ceuta y Melilla. Les ha sorprendido la independencia